Bendiciones, 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 bendiciones. Buenos días, buenos días. Una vez más, saludando a toda nuestra audiencia a través de estos medios. Hoy 22 de enero del 2026. Lo que siempre decimos, vendrán muchos 22 de enero, pero no 2026. Amén. Pero en esta hora estamos aquí nuevamente saludando a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de estos medios. Un saludo muy especial a la Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles, en el sureste de Los Ángeles. Y también un saludo a todos nuestros paisanos hasta Ipala, Chiquimula, Guatemala, que me conocen algunos hermanos, yo sé que están pendientes de esta transmisión, como también a todos aquellos que nos ven en las redes sociales, donde quiera que nos estén viendo. En este momento estamos muy agradecidos en el nombre del Señor, porque Dios es todopoderoso, a Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Como siempre, pues haciendo aquí los últimos ajustes para que la transmisión salga de lo mejor. Así de que ya estamos en el aire, perfecto, perfecto, perfecto. Como cuando uno es locutor, que uno tiene que estar moviendo todo, el micrófono, moviendo las teclas y todas esas cosas, pero aquí estamos en el nombre del Señor. Este es el pastor Vladimiro Monroy, desde la periferia, de la oficina de la Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana, en la periferia del centro de Los Ángeles. Estamos en el lado west, casi cerquita del centro, y la iglesia está también en el lado sur, también bastante cerca del centro. Muy bien, así que un saludo muy especial a todos nuestros hermanos, bendiciones a todos. Como si nada, el mes de enero estamos ya a 22 días. Eso quiere decir que ya 8 días y se nos va el mes. Así se va el tiempo. Y la pregunta del millón es, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprovechando el tiempo, porque la Biblia dice que hay que aprovechar el tiempo sabiamente. Amén. Muy bien, en esta ocasión vamos a continuar con la serie que empezamos la semana pasada, nuestra serie que comenzamos el jueves pasado. Y hoy vamos a hablar de las implicaciones del discipulado. De las implicaciones del discipulado. Serie El verdadero compromiso de los seguidores de Jesús. Sermón número 2. El verdadero compromiso de los seguidores de Jesús. Sermón número 2. Muy bien. Así que esta es una serie de estudios que agarramos temas. A veces en un solo libro de la Biblia. A veces lo vamos intercalando. Pero seguimos la secuencia para llevar una serie de sermones basados en el mismo tema. Esta vez estamos hablando del discipulado, ¿okay? Y siempre haciendo la diferencia, lo que siempre decimos, que hay una gran diferencia bien marcada entre el discipulado y ser creyente, entre el discípulo y ser creyente. El creyente no tiene compromiso, el creyente va y viene, le da igual ir que no venir, pero el discípulo está comprometido con todo. Él quiere hacer todo lo que se necesita, tiene todo lo que demanda la obra del Señor. No espera que le digan haz esto, sino que Él se ofrece a hacerlo. Bendiciones. Muy bien. Entonces, en esta ocasión el tema es, dije, las implicaciones del discipulado. Y vamos a ir a Mateo capítulo 10, verso 39, donde dice, el que haya su vida, palabras textuales de Cristo, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Wow. Repito, el que haya su vida la perderá. Y el que quiere, pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por tener la gran bendición, Señor, de haber amanecido con vida este día, mientras otros tristemente ya no tienen esa oportunidad. Algunos se han ido, Señor, sin Dios y sin esperanza de esta vida. Otros quizás están en condiciones muy críticas en los hospitales, y otros tristemente en una cárcel. Lo que sí es verdad es que muchos de ellos, porque no vas a generalizar, muchos de ellos cuando tuvieron la oportunidad de servirle al Señor no lo hicieron. Y ahora de una cárcel, de un hospital desean hacerlo. Y los que ya partieron, pues obviamente, ¿verdad? Ya no se puede hacer nada. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En el sermón anterior nos referíamos al llamamiento de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan.
y Mateo, que como decíamos, Jesús lo llamó de la pesca. Y que su padre, el caso de los hijos de Zebedeo, dice que no se opuso. ¿Okay? Entonces, mientras los primeros fueron llamados a dejar sus empresas pesqueras, porque Pedro, Andrés y Jacobo y Juan eran pescadores, y eran empresas florecientes por lo visto. No era un negocio sencillo, eran empresas como para dejarlos ahí, ¿verdad? Como tener una empresa ya bien, que solo Dios sabe cuánto ha costado levantarla y de repente dejarla así. Pero eso es lo que hicieron ellos por seguir a Jesús. Amén. Y Mateo también fue llamado a la mesa de los tributos, era un cobrador de impuestos de los llamados publicanos. Los publicanos eran judíos, pero que se prestaban para trabajar para el gobierno romano, y por lo tanto los verdaderos judíos más nacionalistas los consideraban como traidores, pues estaban traicionando a su misma patria, a su mismo pueblo. Entonces, pero el punto es que Dios llama a gente ocupada, no llama a gente desocupada. Amén. Y entonces el ofrecimiento de Jesús no era algo halagador, porque les dijo: el que haya por mí, su vida por mí, por causa de mí la hallará, y la que pierde la hallará, algo así, ¿verdad? Entonces, pero ahora el ofrecimiento de Jesús no era algo halagador. La historia dice que con el tiempo sufrirían lo que no siempre imaginaban. Cuando Jesús pasó por ahí, los llamó a la barca de la mesa de los tributos, nunca se imaginaron hasta dónde iban a llegar, las consecuencias que iban a tener que enfrentar por la causa de Cristo, y hasta la muerte misma, porque pues sabemos que Pedro dice que fue crucificado con la cabeza para abajo y los pies para arriba, y así podíamos, Esteban fue apedreado, y así podíamos hablar de muchos otros también. Amén. Sin ir muy lejos, ya el apóstol Pablo, que no conoció a Jesús, eran contemporáneos, pero no se conocieron. Sin embargo, fue decapitado, y así podemos ir al Antiguo Testamento, también como a los profetas, que fue Isaías, dice que fue aserrado, tanta cosa. Y eso no es nada nuevo. Estaba leyendo en estos días que en un área de Chiapas, en México, han encarcelado a los evangélicos, los han encarcelado, solamente porque no han querido contribuir en la organización de las fiestas patronales. Qué triste, ¿verdad? Yo lo había leído en Oaxaca hace algún tiempo también, que pasaba eso, que le negaban a los creyentes, a los evangélicos, enterrarlos cuando alguien, su ser querido, moría o muere, enterrarlos en el cementerio municipal. Imagínense todo lo que la iglesia, y no estamos hablando de 500 años, no estamos hablando de 1000 años, estamos hablando en pleno siglo XXI, en el tiempo de la tecnología más sofisticada, de los avances más fuertes a nivel global. Sin embargo, todavía se encarcela a los creyentes, siempre por no ser cristianos. Muy bien, así que eso es lo que el Señor nos está diciendo, pero a través de un verdadero discipulado. Cuando la persona realmente entiende lo que es seguir a Jesús. El creyente no. El creyente deja todo. Si no le convino, no le convino. Y son de los que quieren sacar, allá en mi tierra es a sacar raja. Quieren más que todo sacar provecho de la iglesia, a veces sin dar nada. Los que no dan, los que no contribuyen, son los que quieren que la iglesia les dé. Qué triste, ¿verdad? Amén. Bueno, este sermón se divide en 6 puntos. 1, una entrega espontánea. Espontánea. Vengan tras de mí, les dijo, ya siguieron. No los forzó. 2, la demanda de un despojamiento total, a despojarnos de todo. La aparente controversia del discipulado es el número 3. 4, la supremacía del discipulado. 5, la sugerencia sincera, pero no entendible de Pedro. Pedro no entendía el propósito de Dios. Era muy sincero, pero no alcanzaba a entender el plan de Dios. Y 6, una entrega del todo sin reservas. Sin reservas. O sea que a Cristo le damos todo. No le damos la mitad, ni la otra mitad, ni lo que me conviene, sino para Cristo es todo. Amén. Entonces, primer punto, una entrega espontánea. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 58 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. Entonces,
Porque muchos pensaban que ya vamos a seguir a Jesús y ya, como cuando la multiplicación de los panes y los peces allá en el mar de Galilea, cuando comieron más de 5,000 personas, y después al día siguiente lo fueron a seguir hasta el otro lado de la playa, porque dijeron, ya la hicimos, ya encontramos que nos debe comer gratis. ¿Ok? Entonces, así que, pero en este caso Jesús lo dijo, el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. En otra parte, yo no les ofrezco nada halagador. ¿Ok? Entonces, los que le siguieron por amor. Y eso es lo que tenemos que hacer con la obra del Señor. Por eso siempre digo que uno de los versículos más clave de mi vida cristiana, y que lo recuerdo muy bien cuando el pastor nos casó con mi esposa en la ciudad de Guatemala, la zona 11, un 21 de diciembre de 1974, cuando el pastor predicó, ya estábamos ahí casados, ya había hecho la ceremonia y todo, y ahí enfrente, pues sentados al frente, cuando él predicó sobre Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y ese versículo impactó mi vida, marcó mi vida, que a través de 51 años, cuando en los momentos más difíciles, en los momentos más críticos, en todo lo que ha venido en nuestra vida, yo me acuerdo de ese versículo. Me acuerdo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Es lo que el creyente no entiende. El creyente todo lo quiere fácil. Pero cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, Dios se encarga. No somos millonarios, no tenemos riqueza, no tenemos, quizá como si hubiéramos hecho otras cosas, capacidad siempre la tuvimos y la tenemos. Tuvimos oportunidad también de desarrollarnos en los negocios, tuvimos oportunidad de tener buenos empleos. Sin embargo, lo hemos dejado todo por la causa de Cristo, y Cristo no nos ha desamparado. No nos ha desamparado. Al contrario, acabo de cumplir 75 años hace 3 días. Y agradezco, por cierto, a todas las personas que me felicitaron, saludaron por WhatsApp, por Messenger, por teléfono, por mensaje de texto, en fin, en el Facebook ya no se diga. Entonces, agradezco todo eso, repito, porque eso nos hace sentirnos importantes, eso nos hace sentir que nuestro paso por este mundo, nuestro peregrinar por este mundo no ha sido en vano. Amén. Gracias a Dios, en estos días estoy publicando ya nuestro 6º libro, El liderazgo conforme al modelo de Dios. Eso no es para hacer dinero, al contrario, ¿ah? Es una inversión en la obra del Señor. Pero tenemos salud, mientras otras personas a la edad nuestra, pues ya ya murieron o están en condiciones que dan lástima, que dan misericordia. Nosotros, gracias a Dios, estamos con salud, y yo le digo al Señor que cuando ya no podamos valernos por nosotros mismos, que nos lleve, porque no queremos ser carga para hijos, para nietos, aunque lo harían de corazón. Pero yo digo, Señor, cuando ya no nos podamos valer por nosotros, llévanos, porque tenemos la seguridad que hemos ganado, que tenemos la vida eterna. Como vimos la semana antepasada, el caso de nuestra hermana Margarita Arellano, que enterramos el sábado, la seguridad que ella tenía cuando nos llamaron de madrugada para ir a orar por ella, porque ella lo pidió, que quería que ya de una vez la entregáramos por completo al Señor, porque ya su tiempo estaba llegando. Amén. Y esa seguridad que tenía, esa seguridad, decía, yo sé a dónde voy, decía, yo sé a dónde voy. Y aconsejando a sus hijos, a su familia, dándoles ánimo. En vez de ser ellos que le dieran ánimo a ella le estaba dando ánimo a ellos. Bien, eso es lo que hace un verdadero discípulo del Señor. 2, la demanda de un despojamiento total. Y siempre en Lucas capítulo 9, versículos 59 al 62 dice, y dijo otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cualquiera puede pensar, bueno, pero ¿cómo es posible que él iba a ir a enterrar a su padre, y el otro pues también
iba a ir a despedirse. No es que Jesús estuviera diciendo que eso no era importante, claro, la misma palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. El caso está que nuestros padres, nuestros hijos, aún nuestros hijos, ocupan un segundo lugar. El primer lugar es de Jesús. El primer lugar es de Jesús. Por esa razón es que siempre estamos nosotros diciendo que el único mediador, el único salvador, el que merece toda honra y gloria es Cristo. No es nadie más. Las personas que hicieron, que los apóstoles que anduvieron con él, que hicieron todo, ya están en la presencia del Señor, están descansando, ya no pueden. Ellos ya hicieron su parte en esta tierra, ellos ya dejaron un legado. La misma María está en un lugar especial en el cielo, y es parte del plan de Dios también, amén. Pero ella misma les dijo: hagan lo que Él les diga. Y cuando el ángel Gabriel le anunció que iba a estar embarazada sin estar totalmente casada, porque estaba comprometida en matrimonio con José, ella dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y eso está en la Biblia católica. La Biblia es la misma. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué está diciendo? Cuando le decimos Señor a alguien, es porque lo consideramos por encima de nosotros. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, es porque ella se estaba reconociendo pecadora. Y está reconociendo como Señor al que apenas ha concebido en su vientre. Pero eso lo entendemos a la luz del Espíritu Santo. A la luz del Espíritu, no en sentido humano como muchos lo entienden. Pero el punto es que Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Y yo, que vengo de ese ambiente, yo sé lo que es arar con bueyes. Yo sé todo eso. Yo sé que hay que estar bien seguro uno. Porque si tantito los bueyes y las riendas le llaman coyundas, y entonces los bueyes tienen que estar derechitos, porque si tan solo se mueve, arrancan la milpa o arrancan la siembra. ¿Okay? Así que en otro caso Jesús llamó a otro y no se negó, pero le pidió tiempo para solventar sus asuntos. ¿Okay? Este hombre sabía que era bueno seguir a Jesús, como los creyentes, pero no actuó con la rapidez del primero. No que Jesús quisiera desanimarle, él quería que la gente no le siguiera por emoción solamente, por emoción. Y es lo que pasa también, que muchas veces la gente por emoción hacen compromisos, prometen este mundo y el otro, pero la Biblia dice: más vale cumplir que prometer. Así que una vez se sigue a Jesús, las cosas ya de nuestra vida no dependen de nosotros, sino de Él. Todo, ya nuestra vida no depende de nosotros, sino de Él. Nosotros no tenemos nada en absoluto. Todo lo que tenemos es de Dios. El carrito que manejamos es de Dios. El apartamento donde vivimos es de Dios. El trabajito que tenemos es de Dios. La ropa con que nos vestimos es de todo. Nosotros no tenemos nada. Pablo dice que desnudos venimos a este mundo, y sin duda alguna cuando muramos, nada nos llevaremos. Y eso lo dice Job también: desnudo salí del vientre de mi madre. Entonces nosotros no tenemos nada. Y siempre me recuerdo al ingeniero Carlos Celada en la iglesia en Guatemala, el aposento alto, donde nacimos y crecimos para el Señor. Tengo entendido que hace muchos años era pastor en Honduras con hermana Melida, su esposa, grandes líderes en la iglesia. Y él decía: el carro de papá, la casa de papá. Y una vez yo le pregunté, porque sí vivía a la vecindad de su padre en la zona 6, yo creía que la casa realmente era de su papá y el carro, pero no dice. Yo le dije: hermano, ¿a qué se refiere? Y cuando usted dice eso, no, dice la casa de papá, el carro de papá. Y nosotros, qué fácil decir mi casa, ¿verdad? Qué fácil decir mi carro. ¿Okay? Nosotros no tenemos nada. Muy bien. Punto número 3, la aparente controversia al discipulado. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y eso lo hemos visto. A través de la historia hemos visto cómo cuando los hijos se han convertido al evangelio, los han hasta sacado de su casa, los familiares, los han desconocido. En algunos casos hasta los han desheredado, solamente porque traicionaron supuestamente
a la iglesia donde creen ellos. Pero decíamos uno de estos días que cuánto la iglesia ha sufrido las persecuciones que han habido, cárceles, la guerra de las cruzadas, que fue una guerra de religiones, cuando tristemente mucho venía de la curia romana, y siempre nos han llevado como herejes, como traidores, para que ahora, después de 500 años, después Martín Lutero, el Papa actual, León XIV, diga que María no es salvadora. Entonces, tenía que llegar alguien que lo hiciera, que le dé la razón a los fanáticos, a los locos, a los aleluya, a los separados, porque ahora somos los separados. Antes éramos los traidores, los herejes, hoy somos los separados. Amén. Así que, pero bueno, de nuevo, los enemigos del hombre serán los de su misma casa. 4. La supremacía del discipulado. Mateo capítulo 10, versículos 37 al 39, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, el amor de Dios debe estar por encima de todo. Eso es darle la supremacía al Señor. Aún en lo que le corresponde al Señor. Yo le digo a los hermanos, yo sé que algunos no lo tienen años en la iglesia, no lo entienden. Pero cuando le damos al Señor, no le damos las obras. Cuando recibimos nuestra bendición, nuestro cheque a la semana, lo primero que tenemos que apartar es lo que le corresponde al Señor. Eso no se toca. Eso es del Señor. ¿Ok? Si dejamos a Dios de último, por eso es que vienen problemas, nunca se sale de una y se entra a otra. Y siempre están endeudados, siempre están en problemados. Lo que no le dan a Dios se lo dan a los hospitales, lo que no le dan a Dios se lo dan a los abogados, sacando a sus hijos de la cárcel, todo. ¿Okay? Porque no han aprendido que lo que es de Dios y eso no se toca. Amén. Entonces, así que el amor de Dios a Dios debe estar por encima de todo. Eso es hablar de supremacía. Eso es que debe pasar aún sobre nuestra familia. Eso no es menospreciar a nadie. Él dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero aún ha habido casos donde el bebé llega a ser tan idolatrado por los padres que Dios se lo ha llevado. Porque Dios no quiere que la atención de un bebé, por ejemplo, los quite de la mirada del Señor. Aquí no se habla de una cruz literal. Cuando Cristo dijo: el que toma su cruz, no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. No se habla de una cruz literal, se habla de la cruz del sufrimiento, que fue lo que, repito, aún los apóstoles, los primeros seguidores de Cristo, quizás no la entendieron de momento, pero con el tiempo, Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Así que la vida de la resurrección solo puede venir después que tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, hemos muerto a la vida vieja y empezamos una vida nueva. Eso yo no lo entendía. En mi adolescencia, en mi juventud, cuando escuchaba que algunos hermanitos evangélicos estaban predicando, cantando en alguna casa, en algún lugar, hasta le llegué a decir una vez, le grité: justos en el mundo, ni aun uno. Porque somos buenos para cuando nos conviene, ¿verdad? Hasta teólogos nos volvemos. Pero con el tiempo llegué a entender que sí, es verdad, que el único justo es Dios. Pero Él, el justo, que murió por los injustos, que somos nosotros, el justo Dios, nos ha justificado. Y una persona justificada es una persona, tenemos el caso, va ante el juez porque cometió un delito o lo que sea, y ya pagó su culpa, fue a la cárcel o pagó una multa, lo que el juez haya decidido. Ahora ya pueden andar con la frente en alto. ¿Okay? Porque el juez le ha hecho justicia. Eso es lo que hizo Dios. Pero como nosotros no podíamos con nosotros mismos, fue necesario que Dios mismo se hiciera hombre, que Dios se encarnara para morir en lugar nuestro en la cruz del Calvario. La cruz en la cual murió Cristo era la que nosotros merecíamos.
Era la cruz que merecíamos nosotros. Amén. Sin embargo, por eso de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de nuevo, unigénito, un hijo de Dios y primogénito de María. Así dice la Biblia, tanto Biblia evangélica como católica, hijo unigénito de Dios y primogénito de María. Si hay un primogénito que es primero, es porque tuvieron que haber habido más hijos de ese matrimonio. Yo sé que es duro para muchos, pero es la verdad. Tenemos que hablar con la verdad. Amén. El punto número 5, la sugerencia sincera pero no entendible de Pedro. Y vemos que, por ejemplo, en Mateo siempre, capítulo 16, versículo 21 al 23, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro ya por entonces habían pasado como 3 años o más de seguir a Jesús. El Pedro que había hecho tantos milagros, el Pedro que había visto resucitar muertos al igual que los otros, el Pedro que había estado en la multiplicación de los panes y los peces, y el Pedro que había estado en el monte de la transfiguración. Ahora dice, cuando Jesús dijo que era necesario ir a Jerusalén y morir por la causa, entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús volviendo le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Claro, Pedro no era Satanás, de ninguna manera. Pero Jesús entendió, sabía que el que estaba hablando a través de Pedro no era Pedro, era el mismo Satanás. ¿Ok? Y entonces, repito, el Pedro, que había visto tantos milagros, que por 3 años y más había andado con Cristo, y ahora le dice, no te acontezca esto. Sin embargo, cuando Pedro, después de que Cristo había resucitado y todo, el que se paró en Jerusalén y le predicó a toda una multitud, a toda la gente que venía de diferentes áreas a la celebración de la Pascua, y ese Pedro tenía ese valor como nunca lo antes lo había tenido, porque ya entonces había nacido de nuevo. Lo que yo siempre digo, que hay personas que tienen años en la iglesia, años por no han nacido de nuevo. Son creyentes solamente, no son discípulos verdaderos. Pues tiempo que tú, amén. No importa si tienes 20, 30 más años en la iglesia. Es tiempo que ya te conviertas en un verdadero discípulo y aprendas a darle el primer lugar a Dios. Por eso es que, repito, la gente no sale de una y entra a otra. Deudas aquí, deudas allá, problemas aquí, problemas allá. Porque no le dan a Dios el primer lugar. Amén. Entonces, el decirles que le era necesario ir a Jerusalén no era una buena noticia para los discípulos, pues sabían cómo Jesús era perseguido. Pero él ya se los había anunciado. Sin embargo, el que fuera a enfrentarse a la muerte era lo último que esperaban oír. ¿Okay? A pesar de que las profecías ya lo habían dicho, a pesar de que Isaías ya había hablado en el capítulo 53, había descrito prácticamente 800 años antes de lo que iba a pasar con Cristo. Así pasa. Muchas veces se nos olvida las promesas que Dios ha hecho. Ya habían entendido que Él era el Mesías, pero aún seguían sin entender el cumplimiento de la profecía. De ahí la sugerencia de Pedro, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Y en los versos anteriores Pedro le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era muy emocionalista, se emocionaba fácilmente. Cristo no quiere creyentes emocionalistas, quiere creyentes seguros, firmes, maduros espiritualmente. ¿Amén? Y ahora Pedro, en su vulnerabilidad y frente al anuncio de Jesús, ha sido una actitud contraria. Si a Jesús se los había dicho, se lo había hecho tantas veces. Y es la tajante respuesta, Jesús, quítate delante de mí, Satanás. Recién había hablado de parte de Dios y ahora como mensajero del diablo. Porque él le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Pedro hasta el momento veía a Cristo como el Hijo de Dios Todopoderoso, pero no como el Mesías sufrido. Y ahí la reprensión de Jesús. Entonces, el punto número 6 dice una entrega del todo y sin reservas. Y siempre en Mateo capítulo 16, versículos 24 al 27 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa daría el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¡Wow! Ahora Jesús les aclara más el significado de lo que implica seguir y tomar la cruz. La única manera de encontrar vida es siguiendo a Jesús. Y para ello antes debemos morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. Porque el hombre por naturaleza quiere siempre el ego, el yo. ¿Okay? Y el yo aquí, el yo allá, y el yo aquí, y el yo allá. Yo le digo en casos, no eres tú. ¿Okay? Eres Dios. El yo ya tuvo que haber muerto. Si realmente eres un verdadero discípulo de Cristo, ese yo tuvo que haber muerto. Y decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios, obviamente. Pablo estaba en la carne, en el mundo todavía. Pero decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando el creyente se convierte en discípulo, ese discípulo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso nos hacen y nos dicen, nos inventan y tanta cosa. Es que se necesita tener la mente de Cristo para entender las cosas desde el punto de vista espiritual. Si todo lo queremos entender con razonamiento humano. Y es lo que pasa cuando la gente no acaba de entender lo que el mismo Señor, la palabra del Señor dice, que seamos prestos para oír y tardos para hablar. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces somos prestos para hablar. Tal vez no hemos oído ni siquiera la otra persona ha terminado de decir lo que está diciendo y ya reaccionamos. Y de ahí lo que decimos siempre, que el creyente no se conoce por sus acciones, sino por su reacción. ¿Cómo se reacciona? Pero si estamos muertos de la carne, vamos a tomarlo todo. Siempre digo, en ese caso, yo siempre hace poco decía lo mismo de mis papás. Mis papás nunca fueron a la escuela. En el área donde vivían no había escuela, había que ir lejos. ¿Okay? Y tal vez solamente los que realmente podían hacerlo, ir a la cabecera, ir a la capital. Mi papá aprendió a leer en el ejército. Mi mamá con una tía materna. Sin embargo, una sabiduría increíble. Aun cuando nosotros oíamos a una persona decir algo que no nos parecía, oíste mamá lo que dijo con fulano, así hablan ellos. Así hablan ellos. Así es fácil. ¿Okay? Así hablan ellos. Pero nosotros somos prácticos para reaccionar cuando oímos algo mal que tal vez es cultural. De un país a otro cambian las expresiones. En un país, dentro del mismo país, puede cambiar las expresiones de una área a otra. Yo le digo a hermanos de la iglesia que son de Occidente, por ejemplo, que si se dice eso algo en su tierra, dicen que no. Y sin embargo, en el mismo país. Ahora ya no se diga, por ejemplo, en otros países a nivel transcultural. Entonces no podemos simplemente pensar, así han de hablar en su país, así hablan ellos. Entonces, pero volviendo, la única manera de encontrar la vida es siguiendo a Jesús. Para ello, antes debemos morir a nosotros mismos. El negarnos a morir con Jesús nos puede llevar a ganar todo el mundo y perderlo todo. De que siempre dije, hemos tenido oportunidades en nuestra vida, dejamos negocios en nuestro país, oportunidades de tener buenos empleos. Hoy quizá nos reiríamos de la vida, teniendo una vida asegurada, todo, lo dejamos por seguir a Jesús. Amén. Y Dios no nos ha desamparado. Hasta este día vivimos bien, tenemos tal vez más que suficiente, porque sobreabundamos en bendiciones. Amén. Aleluya. Y ante todo la seguridad de la salvación.
Entonces Satanás le ofreció a todos los reinos de la tierra si se postraba ante él en el desierto. Todo. Era lo que Satanás quería de siempre, que le adorara. Por eso desde la eternidad, cuando se rebeló contra Dios en la eternidad, ¿okay? Y fue destronado de arriba con la tercera parte de los ángeles. Pero ahora ese mismo Satanás, ese mismo diablo, cuando Jesús está ayunando 40 días en el desierto, ahora le ofrece todo. Se le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en algún momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad en la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si postrado me adorares. Si postrado me adorares. Entonces, ¿y qué fue lo que dijo Jesús? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí la importancia de conocer la palabra. La importancia de conocer bien la palabra. En nuestros estudiantes de la escuela de teología lo discutimos bastante los días lunes. De aquellos que dicen que Dios me da el mensaje, que yo no necesito una escuela para predicar. Qué herejías, qué cosas no dirán. Supuestamente porque Dios les habla. No, de ninguna manera. Entonces, Jesús conoce. Tenemos que conocer la palabra, con la misma palabra, con esta misma palabra, con esta misma palabra. Jesús derrotó 3 veces en el desierto a Satanás. Muy bien, vamos a ir allá para concluir. No siempre cuenta el tiempo de seguir a Jesús para entender lo que significa ser discipulado. Dije, pueden haber personas con 20, 30, 40 años en una iglesia. Pero no hay un compromiso, no han nacido de nuevo. Ya habían pasado 3 años de seguirle y ver tantas maravillas por parte de Cristo y seguían sin entender o decir sin madurar nada lo suficiente como por eso reiteramos que no siempre cuenta el tiempo, sino de un verdadero encuentro con Él. Repito, la profecía lo decía de que muerte iba a morir Jesús. Jesús los había advertido muchas veces. Sin embargo, seguían sin entender. ¿Cuándo fue que Pedro realmente entendió y se convirtió de veras a Cristo? Después de haberle negado 3 veces. Dice que lloró amargamente. Ahí, para mí, ese fue cuando Pedro se convirtió. Había andado con Jesús por 3 años y medio. No había pasado de ser creyente. Pero ahora, cuando muere amargamente porque Dios le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No, Señor, yo no te voy a negar, aunque tenga que hasta morir por ti, no te voy a negar. Es que es fácil ofrecer por la pura emoción. ¿Okay? Entonces, así como sus seguidores debemos de aprender de ellos mismos y a oír su voz y entender en él que consiste el verdadero discipulado. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para un crecimiento sólido y constante y servirla de la mejor manera como Él lo demanda. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. En este jueves, dije 22 de enero de 2026, damos gracias a Dios por su fidelidad. Damos a Dios por todas sus bendiciones. Y siempre diciendo que si hay alguna persona que esté escuchando esta palabra, en esta hora, donde quiera que estés, si tu conciencia te dice que no sabes a dónde vas, si Cristo viniera en este momento, si mueres en este momento, no sabes a dónde vas, yo te quiero decir que yo sí tengo la seguridad, yo sí sé a dónde voy, yo sé si que en este momento, ahorita que estamos culminando esta transmisión, suena la trompeta en los aires, yo sé que a mí ese techo no me detiene, yo sé para dónde voy, yo tengo esa seguridad. Y esa seguridad no me la ha dado ninguna religión. Yo tuve religión también. Yo fui religioso en nuestro tiempo, nuestra juventud. Sin embargo, tengo la seguridad plena. Que si en estos momentos se me para el corazón, yo sé para dónde voy. Amén. Esa seguridad, si tú no la tienes, todo lo que tienes que hacer es decir: Señor Jesús, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Te recibo en mi corazón. Y si lo dices de corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados. Tu vida nunca será la misma. Nunca.
Todo lo que tiene que hacer es buscar una congregación donde crecer, ser discipulado a la manera de Dios. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos mencionar alguna denominación en tu país, algún lugar. Y si vives en el área de Los Ángeles, California, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la 21 y calle Waldo, WALL, Wall de Pared. Ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Y tenemos escuela de teología los días lunes, capacitando maestros, profesores, pastores, líderes que vienen de otras iglesias, de diferentes estados, en presencial y en línea. Así que estamos muy agradecidos con el Señor. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Vamos a hacer una oración por las personas que nos han visto o los que van a ver esta transmisión durante el transcurso del día o de la semana. Tenemos, por ejemplo, a Alma Rosa Quijada, sobrina. Yo sé que eres mi sobrina. Como he querido comunicarme contigo, porque sé que con tu hijo parece que pasó algo. Amén. También a tu mami, María, le estaba llamando, mi prima, y tampoco no me contesta. Pero a través de este medio, yo hago una oración para que Dios te fortalezca, lo fortalezca a todos. También Dolores Alfonso, como siempre, pendiente. Gracias por estar pendiente a nosotros. Edgar Villafuerte, Dios le bendiga, hasta Ipala, Chiquimula, Guatemala. Espero que sea, porque también conozco otro Edgar Villafuerte, que fue de aquí a la iglesia un tiempo. Charlie Méndez, también, bendiciones. Charely Méndez, bendiciones. Muy bien. Y todos los que van a ver esta transmisión durante el resto de la semana, o si no, pueden ver también en el www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o también en YouTube bajo el nombre de su servidor. Muy bien, pero vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra todavía. Gracias porque todavía, Señor, y gracias por la salud que nos has dado, porque, como decíamos, muchas personas a la edad nuestra ya se ve que ya realmente están muy decaídos, muy débiles. Prácticamente para nosotros, gracias a Dios, que nos has dado fuerza, nos has dado sabiduría, inteligencia, y te agradecemos. Y el día que ya no nos podamos valer nosotros mismos, que ya no te sirvamos, Señor, como debe ser, llévanos. Te lo pedimos en el nombre del Señor, porque tenemos la seguridad hacia dónde vamos. Así que gracias de nuevo a Dolores Alfonso, Edgar Villafuerte, Charly Méndez, Alma Rosa Quijada. Este es el Evangelio de Cristo. Esta no es ninguna religión. La religión no salva. La religión va de abajo para arriba. La religión es un esfuerzo humano en busca de Dios y nunca lo va a encontrar. Nunca. El evangelio que predicamos es el camino que viene de arriba. Dios descendió de arriba, de lo más alto, y se hizo hombre, se hizo humano para predicarnos a nosotros. Eso es el evangelio de Cristo. Repito, yo como cuando tuve religión, yo nunca estaba seguro de mi salvación. De ahí que los rezos, que los ritos, que la misa, que todo lo otro. Nada de eso puede ser. La misma persona es la que tiene que tomar esa decisión en la vida. En la cruz habían dos ladrones, cada quien en su cruz. Cristo estaba en medio crucificado. Uno se salvó y el otro se condenó. Pero ambos tuvieron la misma oportunidad. Ambos. Porque mientras uno le maldecía, le injuriaba, dice, el otro le dijo, ningún mal ha hecho. Nosotros merecemos aquí porque Él le castigo a lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana y pasado mañana,